En este video vamos a resolver algunos ejercicios con respecto al pasaje del lenguaje simbólico al coloquial y viceversa. Vamos a empezar haciendo el pasaje de lenguaje coloquial al lenguaje simbólico, es decir, vamos a partir de una oración que nos va a ir describiendo una cuenta con respecto a un número desconocido, el cual vamos a representar con una letra X o cualquier otra, y vamos a tratar de traducir esto a una expresión matemática en símbolos. Vamos con la primera. Me dicen la diferencia entre el anterior y el doble de un número, ¿sí? Una de las primeras cosas a la que le tenemos que prestar atención es esto de la diferencia. Nos tenemos que acordar que si me dicen la diferencia, me están hablando de una resta. Así que lo primero que voy a hacer es poner este signo menos y después voy a ver la resta entre qué y qué es. Lo primero que me dicen es que la resta es entre el anterior y eso lo vamos a representar con x menos 1, ¿sí? Y lo otro que va a participar de la diferencia de esta resta es el doble del número, 2x. Entonces de esta forma yo ya pude armar mi resta, mi diferencia entre el anterior y el doble del número, ¿sí? Acá ya está traducida la primera oración al lenguaje simbólico. Vamos ahora con la segunda. La segunda oración dice la suma entre el triple de un número y el opuesto de 8. Acá el inicio ya es distinto porque me habla de construir una suma. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es poner un signo más y después voy a ver qué pongo delante y detrás de él, viendo, bueno, entre qué y qué es esta suma. Por un lado tenemos que en la suma participa el triple del número, que lo vamos a representar en este caso como 3n o 3 por n. Fíjense que yo en este caso elegí otra letra, pero en verdad es lo mismo. Y lo otro que participa de la suma es el opuesto de 8. Por eso puse, teniendo el cuidado de que no se me junten estos dos signos, por eso usé el paréntesis, menos 8, que es el opuesto de 8. De esta forma ya pude traducir la segunda oración a una expresión simbólica. Vamos con la última, con la tercera. Me dice el triple de la suma entre un número y acá me comí la palabra y, sería i6, ¿sí? Así que cuidado con ese pequeño error que tuve de escritura, ¿sí? Entonces, me está diciendo que es el triple de una suma. Por eso acá yo tengo que utilizar algo que es fundamental y que de hecho si no lo pongo va a estar mal el resultado, que es el paréntesis, porque yo tengo que dejar en claro que lo que estoy multiplicando por 3, o sea, el triple que estoy calculando es con respecto a toda la suma, por eso la suma la tengo que encerrar entre paréntesis. ¿Entre la suma entre quién y quién? Bueno, esto va a ser entre un número A y 6, el número 6, ¿sí? Así que la suma entre el número y 6, A más 6, bueno, de eso voy a calcular el triple. Por eso lo encerré entre paréntesis, ¿sí? Es fundamental que ustedes presten atención no solo a estas palabras clave como suma, diferencia, anterior, doble, triple y demás, sino que también presten mucha atención a esto de el orden en que me dan las palabras. Si me dicen, por ejemplo, el doble, el triple o lo que sea, bueno, ¿de quién? ¿De un número o de una operación, una suma? ¿Cuándo usar o no usar paréntesis? También es importante que lo identifiquen y demás. Pero bueno, con estos 3 ejercicios pueden tomarlos como guía y buscarles parecidos a todos los demás que se les presenten y tengan que resolver, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Vamos a partir de una expresión simbólica y vamos a tratar de escribir esa expresión simbólica de manera coloquial, es decir, construyendo una oración que la represente. Bueno, acá tenemos 3 ejemplos más, ¿sí? Ahora vamos a expresar lo que tenemos al principio en lenguaje coloquial y acá tenemos que tener muy en cuenta que si bien la idea más o menos va a ser la misma, hay distintas opciones como respuestas correctas, porque quizás yo lo escribí de esta manera, pero a ustedes se les ocurre otra que también representa esto mismo, ¿sí? Así que acá puede haber alguna diferencia en las respuestas y no hay problema siempre y cuando se respete lo que me está diciendo la expresión simbólica. Bueno, en la primera expresión tenemos x más 1 dividido 3 más 7. Para empezar tenemos que acordarnos que para nosotros x más 1 era el siguiente o el consecutivo de un número, ¿sí? Esa expresión a la vez está dividida por 3
¿Cómo se decía algo dividido 3 en lenguaje coloquial? Se decía la tercera parte, ¿sí? También veo que hay una suma, o sea que también tenemos la opción de empezar diciendo la suma entre, y después veo el número 7, que ahí mucho secreto no hay. ¿Cómo decidí yo contar esto, escribirlo en lenguaje coloquial? Bueno, puse la tercera parte del siguiente de un número, que sería toda esta primera parte, ¿ven? La tercera parte, por el dividido 3, del siguiente, que es x más 1. Aumentado en 7. Aumentado en 7 es este más 7, ¿ven? También, como les dije, podría haber dicho la suma entre la tercera parte del siguiente de un número y 7. Esa sería otra opción más que se me está ocurriendo en este momento, ¿sí? Bueno, vamos ahora a la segunda. Tenemos 5x menos 2 por x menos 1. Acá lo que puedo identificar es que x menos 1 es el anterior de un número. Y otra cosa importante es, por ejemplo, esto de 5x. 5x es el quíntuple del número. También veo que hay 2 por. 2 por sería el doble de algo, ¿no es cierto? En este caso sería el doble del anterior. Y la operación protagonista también es la resta. O sea que, mirando todos estos detalles, yo lo escribí de esta forma. Miren, la diferencia, la resta, entre el quíntuple de un número, por las 5x que aparecen al principio, y el doble del anterior de un número. El doble del anterior. Sería la segunda parte de esta resta. ¿Sí? Bueno, hacemos uno más. En el tercer ejercicio también veo que la operación protagonista es la resta que tengo, el menos de acá al medio, ¿sí? Así que fíjense que también por eso yo decido comenzar mi oración con la diferencia entre. La diferencia entre, ahora tendría que decir, bueno, la primera parte y la segunda parte de esta resta. Fíjense lo que puse entre la mitad de un número, un medio por x o de x, era la mitad del número, ¿sí? Así que por eso, repito, la diferencia entre la mitad de un número y quién más. Bueno, y el triple, por este 3 por, de la suma entre el número y 2. El triple de esta suma, ¿ven? El triple de la suma entre el número y 2. Acá no pude decir el anterior o el siguiente porque no era ni x más 1 ni x menos 1, así que no me queda otra que decir el triple de la suma entre el número y 2, ¿sí? Así que hay veces que no me sirve ni el consecutivo ni el anterior y bueno, en ese caso tengo que desarrollar de qué se trata esa cuenta como me pasó en este caso, ¿sí? Acá es fundamental que ustedes repasen esas palabritas claves que las habíamos dicho en clase, como por ejemplo doble, triple, segunda parte, no, perdón, tercera parte, quinta parte, sextuple, raíz cúbica, el cuadrado del número, el cubo del número y un montón de ayudas que les iban a hacer darse cuenta un poco por dónde venía la parte simbólica, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido este pequeño repaso, así que bueno, los veo en el próximo video.